¿Qué tal, queridos amigos? Desde el inicio del periodo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, han sido asesinados ya 62 periodistas. No digo que López Obrador haya jalado el gatillo, pero resulta que desde el principio de este gobierno, el señor López Obrador, en calidad de presidente de la República, con el apoyo de la tercera parte de los mexicanos, aunque sean 30 millones los votos contabilizados en 2018, se ha dedicado en gran parte de sus discursos y peroratas de la madrugada, a las que yo llamo las mentirosas, a denostar, ofender, descalificar, incluso inhabilitar a los periodistas que se han atrevido a hacerle alguna crítica o que le han descubierto actos de corrupción que permanecen impunes, incluso alrededor suyo, a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos. Por eso el presidente está siempre a la defensiva. Por eso el presidente agrede y ofende a los críticos. Por eso el presidente de la República, en lugar de cumplir sus funciones fundamentales, lo que hace es intentar acallar a aquellos que le incomodan. Y por eso la cifra ya de 62 periodistas asesinados. No es la mayor que se ha dado en un sexenio, pero tampoco ha terminado su periodo el señor López Obrador. La mayor cifra la observamos, la mayor cifra de asesinatos los observamos durante el periodo de Miguel de la Madrid, con 74 asesinatos, entre ellos el de mi padre Carlos Loret de Mola Mediz y el del periodista Manuel Buendía Telles Girón, el Gato Félix y otros muchos más. 74, es decir, 12 asesinatos más de los que hasta ahora lleva, bajo el régimen del señor López IV, la contabilidad nuestra. Una contabilidad dolorosa, triste, penosa, pero que demuestra que en México el oficio de periodista es el más peligroso y el más denostado. A todos se nos acusa, a todos aquellos que hablamos con la verdad, naturalmente. A todos se nos señala, se nos injuria cuando damos argumentos. A todos se les ha preparado una especie de canto de sirena para que no crean en los periodistas y sí crean en los otros datos presidenciales. Y los otros datos presidenciales caen por su propio peso. No hay forma de defender las infamias, las impudicias, las calumnias, las mentiras que han surgido del Palacio Nacional, infamado también por la presencia de Andrés Manuel. Un presidente que creímos que era capaz de cambiar al sistema político mexicano y lo único que ha logrado es hacerlo más putrefacto, elevar la putrefacción hasta niveles insoportables. Si se refieren al pasado, estamos seguros de que los que tienen memoria recordarán que fui yo uno de los críticos más severos del peñismo, del calderonismo, del foxismo, del cedillismo, del salinismo y de tantos otros presidentes, incluyendo, claro, Miguel de la Madrid, que es, digamos, el que lleva el récord más importante en número de asesinatos de periodistas. ¿Y quién era el secretario de Gobernación en ese entonces? Manuelito Bartlett. Digo Manuelito porque ya lo veo como una especie de caduco abuelito que sigue haciendo pillerías y maldades, perversidades y asesinatos para seguirlo sumando al caudal que lega a la miseria política mexicana. Qué curioso que Manuel Bartlett haya sido un funcionario estrella de Miguel de la Madrid, como decíamos ayer hablando de Enriquito de la Madrid, el hijo de uno de los peores presidentes que ha dado nuestro país, y sea ahora también
uno de los operadores políticos del señor López IV, como director general de la Comisión Federal de Electricidad, pero en funciones de asesor político, de esos que le cantan al oído al presidente y le dicen lo que debe hacer y le platican de anécdotas que ellos creen que son las que deben dirigir el rumbo del país. A esto se dedica Manuel Bartlett. Por ejemplo, el gobierno de México no tiene empacho, pero ninguno, en colocar a las corcholatas del presidente atrás, claro, de un trono de Andrés Manuel, para la inauguración del recinto parlamentario del Palacio Nacional, que fue el recinto en donde se elaboró y se dio a conocer la Constitución de 1857, con Juárez en la presidencia de México. Así como Juárez, pues muchos otros pasaron por ese recinto y formaron la República. Y tenían arrumbado este Parlamento allá en Palacio Nacional. Se podía visitar, pero pues nadie le daba importancia, pero ahora la recobra el presidente López Obrador, no sabemos con cuáles fines, porque era nada más un recinto que estaba allí como un recuerdo de lo que significó para la República en su momento, casi como un atractivo turístico para aquellos que llegaran al Palacio Nacional a visitarlo, nada más que ahora queda demasiado cerca de los aposentos de la familia del emperador mexicano López IV, que más bien, en lugar de decirse juarista, debería considerar exaltar la figura, para que se parezca a él, de Maximiliano de Habsburgo o de Agustín de Iturbide, los que se han dicho emperadores de México. Por lo menos han tenido la sinceridad de decirlo, sobre todo el señor Maximiliano, al que yo llamo el barbado enajenado de Miramar, al que los traidores mexicanos fueron a buscar a Europa para traerlos aquí, porque no podían tolerar que un indígena de Guelatao fuera el presidente de su patria. Y entre ellos, nada menos que el hijo bastardo de José María Morelos y Pavón. Esto me duele profundamente, pero así es, y entonces hay que decirlo. Lamentablemente, este gobierno no levanta, y por eso necesita acallar a los críticos. Ayer fue asesinado el periodista que hace el número 15 de lo que va 2022. Freddy Román, precisamente el Chilpancingo Guerrero, en donde priva nada más la ley de los Salgado, que pastan allí, en Guerrero, usurpando funciones, porque el señor Félix Salgado Macedonio maneja a su hija Evelyn como le da la gana, que es la gobernadora sucedánea, porque fue la candidata sucedánea cuando el Instituto Federal Electoral y el tribunal respectivo le dijeron que no podía Félix Salgado ser candidato por haber excedido en los gastos de su precampaña. En este caso, pues ya desde una vez, las corcholatas de López Obrador deben ser requeridas por el Instituto Nacional Electoral para saber cuánto se están gastando en sus promociones personales, sobre todo la señora Claudia Sheinbaum, que está desatada. El otro día fue a Oaxaca y se puso a hablar de los gobernadores, tanto el que sale, el señor Muratito, que seguramente pescará algún reconocimiento y alguna embajada o algún otro cargo para poder seguir medrando con el patrimonio de los mexicanos cuando ha sido un gobernador verdaderamente vergonzoso. Y el señor Jara, que será quien se ocupe del gobierno de Oaxaca en muy pocos días. Así que, pues tenemos una situación en México bastante dolorosa.
las corcholatas exhibidas en el viejo recinto parlamentario, haciéndole marco al monarca mexicano. Ahí están Adán Augusto López, obviamente Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. Ahí estaban los tres muy contentos haciéndole de guardias, como si fueran guardias del Estado Mayor Presidencial, del viejo Estado Mayor Presidencial, al señor López IV. Estaban las corcholatas y esto le permitió exhibirlas, pero exhibirlas en un tono pues casi sarcástico, ¿no? Es decir, primero estoy yo, y ustedes vienen atrás, y van a estar atrás también después del 2024. Este es el mensaje subliminal de la foto que aparece hoy en varios periódicos, porque francamente es absolutamente increíble que a estas alturas ya empiecen a gastar dinero en sus promociones personales, mientras se asesina periodistas, mientras se lleva a la cárcel a Jesús Murillo Caram y se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional que detenga a 20 militares por su presunta participación en los actos de Ayotzinapa, ¿sí?, en octubre de 2014, hace 8 años. Yo no estoy en contra de que se investigue y se siga investigando el asunto de Ayotzinapa, aunque ya tengo yo la seguridad de cuáles fueron los hechos reales. Y además he dicho 20 veces que buena parte de estos chicos fueron asesinados, masacrados y enterrados en el tramo de Iguala a Cocula, en donde se colocó concreto hidráulico encima de la carretera para que fuera ahí señalado el lugar en donde están depositados los cadáveres de estos jóvenes. Pero a los padres de familia no les conviene que se acabe la historia, porque de eso están viviendo, allí en las carpas que tienen puestas en el Paseo de la Reforma. Lo mismo observé en Ciudad Juárez cuando fui a escribir mi libro, que se llama así, Ciudad Juárez, y me di cuenta de que pues hacía negocio con las muertes de las mujeres que caían en el desierto, eran tiradas en el desierto. Pero ahora tenemos la sensación de que los crímenes se dan en todo el país, de que todos los días hay masacres, de que todos los días hay un número considerable de muertes como consecuencia del crimen organizado. Ya no hablo solo de los periodistas, también de los activistas que han muerto en una proporción aún mayor. Hay recuento de más de 150 activistas asesinados. ¿Qué vamos a esperar los que todavía estamos en esta tierra? ¿Que nos liquide López Obrador por su capricho? ¿Que nos repriman? ¿Que ahora que nos manifestemos a favor de la paz, se violente la paz precisamente para darle un regalito al señor López Obrador con motivo de su ya próximo cumpleaños en noviembre, en el que cumplirá 69 años y ya da pues una imagen que no es la más adecuada para un presidente de la República. Se le ve cansado, se le ve frustrado, tan cansado que no pudo él atender a la señora que fue repelida de la camioneta en la que viajaba de manera violenta, cayó al suelo, cayó al asfalto. Se molestaron la gente que estaba ahí, se molestó profundamente, empezaron a protestar y el señor López Obrador solamente volteó la cara hacia el asiento trasero para pedirle al gobernador de Sonora, que ahí estaban, el señor Alfonso Durazo, para que bajara a la camioneta a atender a esta mujer humilde que había querido entregarle un documento al presidente. Mientras tanto, el presidente siguió en su camioneta y ni siquiera volteó a ver
a la dama herida ligeramente, porque fue un golpe serio el que se dio contra la camioneta del visitante mandatario. Este es el México de hoy, señores. No nos sigan engañando. No es el gobierno para los pobres. No es el gobierno que está combatiendo la corrupción. No es el gobierno que les platican a quienes todavía se ciegan ante la figura de López Obrador. Es un gobierno ramplón, asesino, ladrón, corrupto, profundamente corrupto. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.